Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ronald Morales Cuello. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo. Voy a hablar sobre norma ISO IS 27001-2022, sobre tabla comparativa de los capítulos de la norma. Bueno, en este caso podemos decir que la tabla comparativa en el capítulo 1 habla sobre el alcance. En su contenido principal nos indica el propósito y aplicación de dicho alcance. En las características clave va a aplicar a cualquier organización. Es decir, que cualquier organización puede aplicar o sea, el alcance que tiene el capítulo 1 es para aplicarla a cualquier organización. En cuanto al capítulo 2, habla sobre las referencias normativas. En cuanto al contenido principal, nos habla de los documentos relacionados. Y en las características clave nos indica es, que estos documentos están relacionados, van a conectar con otras normas ISO. En el capítulo 3 habla de términos y definiciones. En su contenido principal nos cuenta los conceptos básicos de todos estos términos y definiciones que cuentan. En las características clave nos habla sobre la uniformización del lenguaje. En cuanto al capítulo 4, habla del contexto de la organización. En su contenido principal nos habla del análisis de entorno y partes interesadas. En sus características clave nos define el alcance del SGSI. En cuanto al capítulo 5, nos habla de liderazgo. En su contenido principal nos indica el rol de la alta dirección. En cuanto a las características clave, nos indica la política de seguridad y responsabilidades. En cuanto a lo que es el capítulo 5, nos indica el liderazgo. En su contenido principal nos habla del rol de la alta dirección. Y en las características clave nos habla de la política de seguridad y responsabilidades. En cuanto al capítulo 6, habla de planificación. En el contenido principal nos indica la identificación de riesgos y objetivos. En las características clave, habla de la metodología de gestión de riesgos. En el capítulo 7 nos habla del soporte. En su contenido principal nos cuenta los recursos, competencias y comunicación. En las características clave nos habla de la formación y gestión documental. En el capítulo 8 nos habla de operación. En su contenido principal nos cuenta las implementaciones de los controles. Cuanto a sus características clave es la ejecución práctica de medidas. En el capítulo 9 habla de la evaluación del desempeño. En el contenido principal nos habla de auditorías internas y revisiones. En las características clave nos habla de la medición de eficacia. En cuanto al capítulo 10 nos habla de mejoras. En cuanto a su contenido principal, acciones correctivas y mejora continua. O sea que cada vez se está mejorando y corrigiendo errores que en su momento debieron tener. En sus características clave, el ciclo PDCA aplicado a seguridad. Aquí vemos la norma ISO, que es el SGSI, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Aquí vemos la estructura de la norma. Aquí vemos el alcance, el contexto, liderazgo, planificación, operación y evaluación. ¿Qué es? Nos dice, ¿qué es? Estas normas son la protección de datos en cuanto donde nos mantenemos con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
Acá vemos que es sistema de gestión, como ya lo dijimos anteriormente, el SGSI. Acá vemos las ventajas que tenemos: el reconocimiento internacional, cumplimiento normativo, eh, confianza y reputación. Aquí, como nos indica el ciclo PDCA, es planificar, hacer, verificar y actuar. Como vemos aquí, seguridad y resiliencia, cumplimiento normativo, confianza y calidad, que es lo que siempre vamos a tener usando las normas ISO, que para eso fueron creadas. Y podemos tener una conclusión que la norma ISO IS 27001 ofrece un marco integral para gestionar la seguridad de la información. Su estructura refleja un enfoque sistemático, con, como lo vemos a continuación, que es contexto, liderazgo, planificación, operación, evaluación y mejora. Principales aportes: el reconocimiento internacional y alineación con estándares. Gestión proactiva de riesgos para anticipar amenazas. Integración con otros sistemas de gestión, ISO 9001, ISO 14001. Los retos: inversión en tiempo, recursos y cultura organizacional. En definitiva, ISO 27001 es más que una norma técnica, es una estrategia organizacional que fortalece la confianza, resiliencia y competitividad en el entorno digital. Es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias, ingeniero.